Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro culto semanal. ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegra. Bien, gracias. Bueno, bienvenidos a los que están aquí presencial. Bienvenidos. Gracias por estar acá. Los que están de manera virtual en la distancia también bienvenidos a Sembrando Hogares. Ya próximamente estamos trabajando y orando mucho para que podamos todos estar de manera presencial. Todos los que estamos aquí pues en la ciudad. Demos gracias al Señor. Quisiera que me acompañaran. Busquen Éxodo capítulo 39. Éxodo capítulo 39. Gracias, Señor. Versículo del 9 al 14. Repito, Éxodo 39, versículo del 9 al 14. Este capítulo describe lo que eran las características del sacerdote que debía tener en cuanto a vestimenta, ¿sí? Y quiero enfocarme en las características que tenía el sacerdote en su vestimenta. Y en esta parte del libro habla acerca del pectoral, cómo debía ser, ¿sí? Cómo debía ser las características. Y dice así: el pectoral era doble y cuadrado y medía 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. Le pusieron 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía un rubí, un topacio y un berilo. La segunda hilera tenía una turquesa, un zafiro y una esmeralda. La tercera tenía un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta tenía un crisólito, un ónice y un aspe. Las piedras estaban montadas en engaste de oro. Eran 12 piedras, porque 12 son los nombres de los hijos de Israel. Cada piedra tenía grabado el nombre de un hijo de Israel, como si fuera un sello. El día de hoy, mi hermano, el Señor te regala esta palabra para que veas lo valioso que tú eres. Para que veas que cuando somos llamados hijos del Señor, cuando nosotros creemos en el Señor, en Jesucristo, Él escribe, ¿sí? Pero más allá de escribir, Él talla tu nombre. El nombre de Saulo está ahí, tallado. Y no solamente está tallado, sino que lo lleva en el pecho como una gema. Tu nombre está ahí. Mi hermano, el que está ahí de manera a la distancia, tu nombre Jesucristo talló. Y ahora tú representas una gema hermosa, más allá, más hermosa de las que hemos mencionado el día de hoy. Una gema que Él quiere mostrar, una gema preciosa, porque eso eres tú para el Señor. Una gema que Él quiere mostrar en su pecho y cerca de su corazón, porque la palabra dice que el sacerdote tenía estas gemas en su pectoral
y eso está cerca de su corazón. Así que, mi hermano, ¿estás pasando por dificultades el día de hoy? ¿Si has pasado por dificultades en la semana? Que tu mente gobierne lo hermoso que eres para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Tienes el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Díselo. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz.
la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe, Señor, es por Ti. Incluyendo nosotros, papá, existimos por Ti, para darte honor y gloria. Abre mis ojos, Señor, para poder ver Tu voluntad. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Oh, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, así, Señor. Oh, abre mis ojos, oh Cristo, oh, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Templar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Una vez más, Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza y de adoración, Señor. Pido que seas tú, papá, orando, que seas tú hablando a través del pastor Julio el día de hoy, que la enseñanza que nos ha traído nos permita conocerte y estar más cerca de ti, Señor. Amén y amén.
Muy buenas tardes, damos la bienvenida a Jacqueline, a Jean, y qué bueno tenerles con nosotros. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy. Y era una frase o una oración muy común decir, no somos nada. Y esta expresión fue la que dio Pedro al saber de la muerte de un gran amigo de él. Y él decía, no somos nada. Y decía eso mientras escuchaba los pormenores de lo que le pasó a su amigo. ¿Qué fue lo que sucedió con él? Ahora, esta expresión nos muestra lo transitorio de la vida. Hoy estamos y mañana no sabemos. Y menciono esto no como si tuviéramos un Dios caprichoso que cambia los planes que nosotros tenemos. Simple y llanamente lo menciono porque tenemos un Dios que es soberano. Y este ser especial que nos creó nos muestra lo lejos que estamos de tener el control de nuestras vidas. También recuerdo a un hermano de la iglesia, y este hermano de la iglesia decía en su oración, no somos nada delante de ti, somos como un gusano que se arrastra en la tierra, no somos nada. Ahora, ¿será cierto esto que no somos nada? Y esta frase la repetía el Pedro con el que comenzamos la enseñanza el día de hoy. Y Pedro decía, no somos nada, mirando al suelo, mirando allá hacia abajo, sin esperanza, no somos nada. Sin embargo, es momento de alzar la mirada, de enfocarnos en el cielo y preguntarle al Señor, ¿realmente no somos nada? ¿Por qué Dios escoge a personas tan débiles como nosotros? Hoy vamos a ver, no somos nada, basado en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 hasta el capítulo 5, versículo 1. Entonces, vamos a encomendar ese tiempo en las manos del Señor. Oramos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, tu bondad, tu misericordia, tu amor para cada uno de nosotros. Ese amor, Señor, que nos llevó de ser pecadores a ser salvos. Ese amor, Señor, que nos llevó de ser merecedores de la justicia a merecedores de la gracia. Gracias, Padre, por esto. Y ahora te pido, Señor, que nos guíes en este estudio, que sea un tiempo, Señor, de reflexionar, de abrir la mente, Señor, de abrir nuestro corazón. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, entonces vamos a ir a 2 Corintios capítulo 4 y vamos a comenzar en el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esto es impresionante, hermano, porque lo que te está diciendo este versículo es que somos portadores de un gran tesoro. Cada uno de nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, somos portadores de este tesoro inmenso. Ahora, ¿de qué tesoro está hablando? En los versículos anteriores, al versículo 7, Pablo viene hablando del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. La luz que necesita todo aquel que mora en la oscuridad. Y también Pablo les está advirtiendo acerca de que el Dios de este siglo ha velado los ojos de los incrédulos para que esta luz no les resplandezca. Pero nosotros somos portadores de esa luz, no por mérito propio, por el contrario, somos vasos de barro. Y hace referencia a vasos comunes, a vasos baratos, a vasos reemplazables. Pero en nuestra debilidad Dios es glorificado. Dios no escogió a seres sobrenaturales, no escogió a sus poderosos ángeles para evangelizar a la humanidad, nos escogió a nosotros, a ti y a mí. Lejos de ser perfectos, y somos lejos de ser perfectos para dejar en claro que nuestro poder no es el que convence a otros, sino el poder de Dios obrando a través de sus vasos. Somos mensajeros del Señor. Y como vasos, el alfarero deberá moldearnos para que no intentemos reflejar nuestros deseos, sino a Cristo. ¿Cómo te sientes esta tarde? Sabiendo que eres un vaso de barro. Sabiendo que el Señor Dios Todopoderoso te está te está formando, que tiene un propósito contigo y lo va a cumplir porque Él es fiel. Y entonces ahora preguntamos, ¿qué es lo más importante de una carta? Lo más importante de una carta
más allá del papel con el que se usa para escribirla, es su mensaje. De nada nos sirve a nosotros recibir una carta perfumada, pero llena de mentiras. En cambio, tiene mucho valor para nosotros la palabra de Dios, así sea escrita en el papel más barato que haya en el mercado. ¿No somos nada? Pues mi hermano, en nuestras propias fuerzas, la verdad es que no somos nada. Por nosotros mismos no podríamos presentarnos delante de Dios. Dice la palabra que somos neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Ahora, el entender que somos débiles no debe llevarnos a decir, ay, pobrecitos de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Sino por el contrario, nos lleva a depender más de nuestro Señor, a buscarle de día y de noche. ¿Cómo simples vasos de barro pueden hablar acerca de Dios? ¿Cómo Dios nos usa? También nos lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y entonces Pablo lo que nos está diciendo es que no es que seamos capaces por nosotros mismos, de nuestro propio valor, de nuestro propio interior, sino que es Dios quien nos capacita. Nuestro poder, nuestra fuerza, nuestro entendimiento proviene de Dios. Vamos creciendo según nuestra relación con el Padre y hacemos parte del nuevo pacto, el pacto de la gracia. Debemos dejarnos usar por el alfarero. Ahora, ¿esto quiere decir entonces que en todo tiene que irnos bien? Y entonces para esto debemos pensar cómo le iba a los cristianos del primer siglo. ¿Cómo la estaban pasando ellos? ¿Cómo la pasarían ellos? Persecución, pruebas, tribulación, dificultades. Muchos de ellos eran echados de su casa por profesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y entonces, ¿qué es necesario? Porque Dios no nos llamó a nosotros para vivir plenamente a nuestro gozo y a nuestro parecer. Y entonces vamos a ver aquí cómo era la vida de ellos en los versículos 8 al 10. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre en todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y entonces lo que vemos allí es que nosotros sí somos algo, somos testimonio de Jesús. Tú, si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres testimonio de Jesús. Y entonces vemos aquí algunas cosas. ¿Cómo se sentían? Atribulados, en apuros, perseguidos y derribados. Pero no queda allí el texto, sino que dice, atribulados en todo, pero confiando en Dios, no estaban angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y es que los falsos maestros señalaban los sufrimientos de Pablo como prueba de que él no tenía a Dios. Y esto no es muy lejano a lo que opinan muchos en el día de hoy. Porque la gente dice, pero ¿por qué le pasa esto si es cristiano? ¿Por qué lo despidieron de su trabajo si se la pasa con la Biblia debajo del brazo? ¿Por qué le va tan mal en las cosas que hace? ¿Será que funciona así? ¿O esas cosas adversas nos llevan a entender más cómo es Dios y nos llevan a someternos más a la voluntad de nuestro Señor? Los cristianos pasamos situaciones fuertes y difíciles. Ellos, los cristianos del primer siglo, eran fortalecidos en su fe, eran atribulados. Esta palabra traduce pasados por una prensa, es decir, eran exprimidos, pero no se angustiaban, en apuros o en carreras, pero no desesperados. Sabían a dónde acudir, perseguidos. A ellos los perseguían los romanos o los perseguían los judíos
y los gentiles. Siempre tenían algo en contra de ellos, pero por más que los persiguieran, nunca estaban desamparados. Dios cuidaba de ellos. Dice derribados, y esta palabra derribados traduce tirados al suelo, que también podemos entenderla por desanimados, tirados al suelo en su ánimo, en su espíritu, desanimados, pero no destruidos. ¿Y saben qué? Nosotros también hemos pasado por algunos momentos así, difíciles en nuestra vida. Nos hemos sentido como si una prensa nos estuviera destripando. Y te digo el día de hoy, no te angusties, deposita tu ansiedad en Dios. ¿Sientes deseos de correr intensamente? No te desesperes, tú tienes a dónde ir. ¿Te sientes perseguido? Tranquilo, Dios no te abandona. ¿Estás desanimado? Entiende que solamente tu Padre Celestial puede levantarte de esa condición en la que estás. Pablo habla de su sufrimiento, de su dolor en su propia carne. Los enemigos de Jesús le estaban persiguiendo, los golpeaban, y ellos entendían que la situación no era directamente contra ellos, era contra nuestro Señor Jesucristo. Tenemos nosotros también un enemigo que no es de carne y hueso, y entonces nosotros vamos a recibir aflicciones. Ahora, aquí lo importante es cómo la vamos a resistir para que la vida de Jesús se manifieste en cada uno de nosotros. ¿Cómo oramos cuando nos hallamos en diferentes pruebas? Por lo general decimos, Señor, sácame de esto, no quiero sufrir. Y pregunto, ¿a quién le gusta sufrir? Yo no creo que digamos, Señor, estoy enfermo, que sea algo bien grave para probar tu grandeza, tu misericordia al sanarme. Por una vez decimos, Señor, que los resultados de los exámenes salgan bien, que el tratamiento que me van a hacer sea bueno, sea efectivo y que quede bien. Sin embargo, una buena oración sería, ayúdame a entender cuál es tu voluntad en esa situación, o úsame como instrumento para mostrar tu poder y amor a otros. Guíame a evangelizar en este nuevo medio que me has colocado. Recuerdo mucho un gran amigo que tuve, se llamaba el señor Roberto Moyer, y él hace como unos 12 años o quizás 10 años le dijeron que tenía cáncer de sangre, en su sangre tenía cáncer, y yo lo llamé para ver cómo podía orar por él, y él me dice, hombre Julio, gracias por orar por mí, puedes orar porque el Señor cambió la gente a la cual estoy evangelizando. Ya no estoy evangelizando cerca a la iglesia ni a mis conocidos, ahora estoy evangelizando a enfermos con cáncer, así como yo. Te pido que estés orando para que el Señor me dé palabra de poder llegar al corazón de ellos. ¿Dónde está el Señor me sane? El milagro de Dios de inmediato. Un ministro del Señor Jesucristo por tantos años, y esa fue su petición, y eso fue lo que hizo hasta el último día que tuvo alientos, compartir acerca de Jesucristo. Hay otros ejemplos, y hubo uno que me marcó mucho de joven, y era un caso bien difícil. Un piloto norteamericano, y este piloto norteamericano fue secuestrado junto con su avioneta. Lo escondieron, lo bajaron, sacaron la avioneta de la pista, la cogieron más o menos entre 5 o 6 hombres, la empujaron y colocaron ramas sobre la avioneta para que no pudiera ser vista por arriba. Luego lo cogieron a él y lo amarraron. Él llevaba su Biblia y estos hombres le quitaron la Biblia. No puedes tener este libro. Pero luego de unos días le devolvieron la Biblia solamente para debatir con él. Pero entonces él se dio cuenta cuáles eran los más receptivos y cuáles no. Y su oración fue, Señor, ya que me trajiste aquí, dame oportunidad de poder compartir con ellos el evangelio. Y entonces comenzó a enseñarle a los que lo conocían, a los que se acercaban, a los que veía él que ponían cuidado cuando él estaba hablando, a ellos comenzó a enseñarles. Pero resulta que un buen día él escuchó que iban a trasladar la avioneta a otro lugar, y una vez que la trasladaran con él allá al otro lugar, lo iban a matar. Entonces la oración ya cambió. La oración que hizo ese día fue, Señor, haz que todos estos hombres se queden dormidos esta noche y que yo pueda salir de aquí. El único que se quedó dormido fue él. No era la noche para salir. Pero al otro día nuevamente oró
y él se levantó y estaban todos los guerrilleros dormidos. Y él pasó por el medio de todos los guerrilleros, llegó al sitio donde estaba la avioneta, quitó las hojas, quitó las ramas, cogió la cola de la avioneta, le dio la vuelta, la colocó en la pista y despegó. Increíble. Despegó. Salió del campamento en medio de los guerrilleros. Un vaso frágil fue usado por el Dios Todopoderoso. Y esto fue testimonio del poder de Jesucristo. Y este poder es increíble. Vamos a seguir avanzando en el estudio, en el texto. Ahí está la avioneta, ya escapándose del campamento guerrillero. Y entonces vamos a leer versículos 11 y 12 de 2 Corintios capítulo 4. Y dice así: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Este es Reina Valera. Vamos a leerlo ahora en nueva traducción viviente. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esta nos ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Y entonces, en Cristo sí somos algo, somos manifestación de Jesús. Cristo entregó su vida por amor a nosotros. Y Pablo varias veces menciona que él está dispuesto a vivir, o que sería mejor la muerte para estar cerca a Jesús. Pero mientras está aquí, quiere servirle a su Señor. Él quiere entregar su vida, así como lo hizo Jesucristo, para que el mensaje de salvación llegue a otros. Y estos primeros cristianos tenían sobre su cabeza sentencia de muerte. Pero esta sentencia no les ganaba, no los callaba, no los aplacaba. Por el contrario, los hacía compartir el evangelio, los hacía llevar para una vida eterna. Y entonces, ¿qué sucedía con ellos? Estos cristianos los llevaban a un sitio público, al Coliseo romano, y allí los ponían, soltaban leones o soltaban guerreros con espadas, con flechas, con arcos. Y entonces les decían, después de maltratarlos y golpearlos mucho y burlarse de ellos, les decían: ¿ustedes quieren abandonar su fe? Y estos cristianos se levantaban y decían: no, Señor, nosotros no vamos a dejar a Cristo. Y esto hacía que los mataran. Pero cuando los estaban matando, había otra gente que decía: si para ellos valió la pena entregar su vida por Cristo, debe ser valioso escuchar el mensaje que Él tiene. ¿Será que nosotros podemos evidenciar así el obrar de Cristo en nuestra vida? A pesar de tener el peso de muerte. Declarar que somos de Cristo y que estamos en victoria. Ahora, no es estamos en victoria, un grito de victoria vano y pasajero, sino reconocer que Dios está obrando en medio de nosotros. La muerte no se va a enseñorear de nosotros, pues tenemos vida eterna. ¿Cómo podemos declarar esto? En los versículos siguientes. Versículos 13, 14 y 15. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor de los muertos, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Qué somos en Cristo? Somos recipientes de la gracia de Dios. Pablo tenía sus convicciones y estaba completamente seguro del poder de Dios, y declara como el salmista: creí, por lo cual hablé. Su mensaje no variaba según la conveniencia. Él predicaba la palabra de verdad, y para enseñarla primeramente la debía creer. Él primero veía la palabra para su corazón y luego para el corazón de los demás.
enseñaba lo que había aprendido de su caminar diario con el Señor. Y en esos momentos de dificultad, de tribulación, en donde cobra vida lo que hemos aprendido y en lo que cobra vida lo que hemos escuchado, viene a nosotros ese versículo que está en Proverbios capítulo 18, versículo 10, y dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Ese es un versículo que me gusta mucho, porque en los momentos de debilidad, en los momentos de dificultad, en los momentos de ansiedad, en los momentos de depresión, entiendo que el nombre de nuestro Señor es torre fuerte y a Él podemos acudir. ¿Cómo acudimos? Corriendo, corriendo, y seremos levantados. De ánimo seremos levantados. Ahora, este versículo es muy bonito y lo creemos, podemos decir amén. Pero cuando nos estamos dejando arrastrar o vamos de inmediato, ¿a quién acudimos? Cuando caemos, cuando estamos débiles, cuando nuestras manos se cansan y se fatigan. Espero que sea a esa torre fuerte para ser levantados. Creí, por lo cual hablé. La confianza de Pablo estaba en Dios y él pensaba: si Dios resucitó a Jesucristo, así también lo va a hacer con nosotros. Y esa es esperanza. Y hay un propósito en el sufrimiento. Y hablo de ese sufrimiento de llevar la palabra de Dios a otros. Y esto resulta en que sobreabundan las oraciones de gratitud a Dios. No es a los mensajeros a los que se alaba, es a Dios a quien se alaba por el mensaje de salvación. Porque todo esto es para la gloria de Dios. Y entonces pregunto nuevamente: ¿no somos nada? Somos muy valiosos para Cristo. Él se entregó por amor a nosotros. A pesar de nuestra debilidad, nos usa como herramientas para que su nombre sea glorificado. Y todos den acción de gracias a Él. Versos 16 al 18. Por tanto, a pesar de todo eso que ya leímos, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que podemos divisar es temporal. En algún momento se ha de acabar, o lo han de cambiar, o se ha de transformar. Y entonces esto nos dice que en Cristo somos testigos de la gloria de Dios. Y esto que leemos debe animarnos. Por lo general nosotros tendemos a desanimarnos y abandonar lo que estamos haciendo. Somos muy prontos para desmayar, para contemplar nuestras limitaciones. El hombre exterior, es decir, esto que se puede tocar, la carnita, se va deshaciendo, va envejeciendo, se desgasta, se cansa, sufre de dolores, estamos expuestos a enfermedades. Pablo ya había padecido a causa del evangelio y Pablo padeció bastante, fue apedreado, fue abandonado, le daban latigazos, le daban de golpes y sin embargo él adquirió ánimo confiando en Jesucristo. Aparte de ese dolor físico que podía llegar a sentir, también menciona Pablo otro dolor, y era la preocupación que venía a él por la iglesia. Lo que estaba pasando con la iglesia, a él lo afanaba mucho. Por tanto, nosotros debemos orar por nuestra iglesia, orar también por nuestra ciudad, y hay injusticias que están sucediendo. Podemos orar por nuestra ciudad. En el beneficio de nuestra ciudad está el beneficio nuestro. Pero todo esto podemos hacerlo evidenciando a Jesucristo. Ahora, si nuestro hombre exterior se desgasta y el interior se renueva día a día por medio de nuestra relación personal con Dios, por medio de la dependencia, por medio de confianza en que Él tiene el control, esto va a ser la madurez espiritual, avanzar, crecer. No estamos aquí en este mundo para partir a la presencia de nuestro Señor como bebés espirituales. Es necesario crecer, así el desánimo
no nos va a consumir, no nos va a afectar. Ahora, entonces, ¿cómo enfrentamos este dolor intenso? Y entonces dice, porque esta leve tribulación momentánea, me gusta esa palabra de Pablo, breve tribulación momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve tribulación momentánea. No está hablando de una gripa. Estaban persiguiéndolos para matarlos. Pablo estuvo gran parte de su ministerio en prisiones, azotado, apedreado, golpeado, dado por muerto, enfermo. Y él dice, eso es leve, es algo ligero. Una tribulación es colocar la uva en la prensa para ser exprimida. Y Pablo considera que sus aflicciones son algo insignificantes comparadas con el peso de dar la gloria a Dios. Ahora, ¿esto aplica a enfermedades graves? ¿Cómo le puedo explicar a alguien que está en una fuerte enfermedad, que le está consumiendo y que esto es una leve tribulación momentánea? ¿Cómo decirle leve tribulación momentánea a un hombre que ha nacido ciego? Y entonces nos vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 18, nueva versión internacional. Dice, de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Cuánto puede vivir una persona? 90 a 100 años. Seamos generosos, que pueda vivir 100 años. Y que cada día de su existencia ha sufrido un poco. Ha sufrido dolores fuertes, soledad, reproches, maltrato, limitaciones físicas. Pero en algún momento de esos 100 años depositó su confianza plena en Jesucristo. No para solucionar su dolor, no para quitar su queja, su malestar, sino para que pagara por sus pecados. Entonces esa persona, al morir, va a la presencia de Dios, donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni angustia, ni soledad. Y esto va a pasar por toda la eternidad. Y entonces sacamos una balanza y colocamos 100 años de sufrimiento, pesan. Pero comparado con la grandeza de estar en la presencia del Salvador, se convierte como una pluma. No desmayes, ya sea que vivas o que mueras, para el Señor vives o para el Señor partes. La gloria sea para nuestro Dios. Podemos verlo así, ahorita mismo, pero ¿cómo es posible que podamos mantenernos en esa convicción? Y entonces nos dice Pablo que no mirando las cosas con nuestros ojos físicos sino espirituales, no enfocándonos en las cosas, en nuestras limitaciones, en nuestro dolor, en mi sufrimiento, en mi anhelo, sino más bien enfocándome en Jesucristo. No ver las pruebas como castigos, sino más bien como oportunidades para glorificar el nombre de Dios. Debemos ver las situaciones que llegan a nosotros como oportunidades para fortalecer nuestra fe. Dios, ¿estás ahí? Claro que está, con los brazos abiertos. Para terminar entonces, ¿cómo enfrentamos esas situaciones difíciles? Capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Somos eternos. Y allí está esta carpa deshaciéndose, desbaratándose, cada día por el calor, por la lluvia, por el viento, por el tiempo, se va deshaciendo, se va desbaratando. Pero en Cristo tenemos una morada celestial. Ahora nosotros queremos la victoria y cantamos muchas veces hacia el favor de recibir la victoria en Cristo. Ahora, esta victoria no necesariamente es la salud. Nuestro cuerpo se deteriora y en el tiempo del Señor seremos llamados a su presencia en la manera que el soberano alfarero quiera. Y entonces vamos a dejar de vivir en esta carpa para vivir en un edificio fuerte, eterno, diseñado por nuestro Padre para toda la eternidad. Aunque el anhelo de estar en la presencia de Dios, y hay ese anhelo, debemos reconocer que tenemos un propósito. Y a pesar de lo que estamos viviendo, para el Señor vivimos y en nuestra partida vamos a Él. ¿No somos nada? Tenemos vida eterna gracias a Jesucristo. A Él sea el honor,
el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces decíamos que por nosotros mismos no somos nada, pero en Cristo somos portadores de un gran tesoro, testimonio de Jesús, manifestación de Jesús, recipientes de la gracia de Dios, testigos de la gloria de Dios y somos eternos. Cuando estés desanimado, cuando pienses que eres muy poca cosa, coge la palabra, vete a Efesios y allí te dice todo lo que somos en Cristo, a todo lo que tenemos acceso por estar en Cristo. Y esto debe haber un cambio en la manera de pensar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor bendito, Padre amado, te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este espacio. Gracias, Señor, por tu palabra. Y bueno, mi Señor, gracias porque así pudiéramos llegar a considerar alguna vez que no somos nada, realmente somos mucho en Cristo. Hemos sido adoptados, hemos sido reconciliados, hemos sido perdonados, tenemos herencia celestial. Gracias, Señor, porque todo esto no es por los méritos que yo tenga, sino por los méritos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Padre amado, te pido por el resto del día, en los pensamientos que tenemos, para que estos pensamientos sean acordes, Señor, con lo que dices en tu palabra. Que estos pensamientos, en lugar de desanimar, lo que hagan sea animarnos y motivarnos a compartir tu palabra, a compartir el evangelio de salvación a otros. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente les saludamos y tenemos algo que decirles. Gracias. Muchas gracias, Pastor Julio. Hombre, Jim, qué bueno escucharte. Gracias, Y entonces Pastor. vamos a hacer un pequeño cambio. Queremos mejorar lo que es video y audio. Entonces, a partir de la próxima semana vamos a enviarles, no para que se conecten a Zoom, estoy hablando de los días sábados, no para que se conecten a Zoom los sábados, sino más bien el domingo conectarse por YouTube. Y entonces allí va a estar las alabanzas y va a estar también la enseñanza, va a estar todo grabado. Entonces vamos a comenzar a partir de la próxima semana. Los miércoles seguimos viéndonos fielmente a las 7 de la noche para tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Entonces no se los vaya a olvidar, no vayan a confundirse. Miércoles 7 de la noche nos vemos nuestro estudio bíblico y el fin de semana les compartimos un link de YouTube para que puedan conectarse y estar pendientes de nosotros. Y eso permite que quede grabado y lo subimos a la página a la que ahora ustedes pueden acceder y pueden ver las enseñanzas que se están haciendo. Gracias, Pastor Julio. Bueno, entonces que disfruten el resto del día. ¿Hay preguntas? Gracias. No, agradecidos con ese mensaje. Señor Antonio, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Agradecido con su palabra, con su enseñanza. Ok, señor Antonio. Muchas bendiciones para la casa, para la familia. Gracias. Don Antonio y doña Miriam y Silvita, ¿cómo están? Hola, Paulita, ¿cómo estás? Señora Paulita. ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? Qué gusto de escucharla. Gracias. Doña Ros está tosiendo. Ay, tome algo calientico. Doña Tos no sé si no toser. Sí. No sé si no toser. Agüita de orégano, agüita de orégano. De orégano. Chao, mi Jorgito, que esté muy bien. Chao, George. Y a toda la comunidad que tengan excelente y bendecida tarde. Chaito, que tengan feliz tarde. Chao, buenas tardes para todos.